El mar brillaba bajo un sol enfermo, como si la calma fuera una farsa. El bergantín Viento Salvaje flotaba inmóvil frente a la costa oriental de la Española, mientras su tripulación leía los signos invisibles que preceden al desastre. No había cañones disparando ni gritos de abordaje, pero todos sabían que la guerra había comenzado. Solo que esta vez, el enemigo no era un barco extranjero, sino el mismo imperio que los había armado, usado y luego abandonado. El capitán Elías Drake sostenía la carta con las manos manchadas de tinta y humo. El pergamino, marcado con el sello de la corona inglesa, no traía promesas ni perdones, solo sentencia: cualquier hombre que aún izara bandera negra sería cazado como enemigo del rey. Ya no había corsarios. Ya no había pactos. El tiempo de las cartas de corso había terminado, los hombres como él eran ahora errores administrativos con precio en la frente. La tripulación, reunida en cubierta, no necesitaba explicaciones. Nadie preguntaba qué debían hacer. Todos sabían lo que significaba una carta así. La traición no era nueva, era simplemente oficial ahora. Cada uno de ellos, antiguos soldados, esclavos fugitivos, desertores o pescadores sin patria, ya había sido desechado por algún trono en algún momento. Lo único que los unía era la bandera negra enrollada aún en la base del mástil mayor. Mientras el fuego del brasero consumía la última esquina del mensaje real, el horizonte comenzaba a mancharse con siluetas grises. Una flotilla de 3 navíos de guerra, ordenados como piezas de ajedrez imperiales, avanzaban con precisión matemática hacia ellos. No traían cartas. No traían diálogo. Solo pólvora. En la bodega, los barriles de pólvora se apilaban junto a los cañones. No había órdenes, solo movimiento. Las manos sabían lo que hacían. Las cargas se distribuían, las balas se pesaban, el hierro encontraba su lugar en las entrañas del barco. Cada paso era parte de una coreografía silenciosa, ensayada 1000 veces, que hoy tal vez bailaban por última vez. No era solo un combate lo que se avecinaba. Era la ejecución pública de una forma de vida. El gobierno había decidido borrar la memoria de su propio uso del crimen autorizado. Aquellos que habían servido cuando el saqueo era patriótico eran ahora bandidos. La diferencia estaba en los papeles, no en los actos. En lo alto del palo mayor, un trapo negro se desplegó al viento. No tenía calaveras ni cruces. Solo el fondo negro, absoluto. El símbolo más puro del rechazo. No un llamado a la muerte, sino una afirmación de existencia: aquí estamos, y no vamos a bajar la cabeza. El primer disparo aún no se había escuchado. Pero ya no quedaban dudas, el mundo los quería muertos. Y ellos no pensaban morir en silencio. Las velas imperiales recortaban el cielo con una precisión sin alma. 3 barcos de guerra, simétricos y firmes, se aproximaban como un juicio anunciado. Desde lo alto del Viento Salvaje, los vigías ya no gritaban alertas. La calma tensa que se respiraba a bordo no era miedo, sino reconocimiento. Cada miembro de la tripulación sabía que aquel día marcaría el final de algo, no solo una batalla, sino una era. Elías Drake permanecía en la popa, observando el avance enemigo como quien observa una traición cumplirse. No había rabia en sus ojos, solo una quietud densa, cargada de memoria. Había peleado por esa bandera roja y azul que ahora se alzaba en contra de él. Había saqueado bajo órdenes reales, había entregado oro a coronas que ahora se negaban incluso a recordar su nombre. No necesitaba discursos. Ya lo habían condenado. Y él no pensaba darles la facilidad de rendirse. La tripulación operaba en sincronía silenciosa. Nadie gritaba. Nadie rezaba. Los cañones eran preparados con manos firmes, los baldes de agua colocados al lado de cada fogonazo. La pólvora se distribuía como pan antes de una tormenta. Hasta los más jóvenes, aquellos que nunca habían enfrentado a un navío de línea en batalla directa, sabían que la única salida era resistir. No había plan de escape. Solo dignidad en el fuego. A bordo del navío de punta, el HMS Providence, los cañones comenzaron a emerger como dientes de un animal al acecho. La bandera del rey ondeaba firme, ignorante del pasado que unía a los 2 capitanes que estaban por enfrentarse. Hacía años, Elías y el comandante Darlington habían brindado juntos tras la toma de un puerto francés. Ahora, uno era héroe y el otro debía ser borrado. Así de rápido cambiaban las reglas. Las distancias se cerraban. El viento era ligero, favorable a los enemigos. Los minutos se volvieron agujas. En cubierta, los hombres del Viento Salvaje se repartían cuchillos, bolas encadenadas, trabucos cargados hasta el borde.
No se hablaba de victoria, solo de costo. Si iban a caer, iban a hacerlo dejando marca. Los nombres no serían escritos en los libros del reino, pero quizás flotarían en rumores. En canciones de taberna. En el miedo de futuros oficiales. Cuando el primer cañón del Pravedens retumbó, no hubo sorpresa. Solo una respuesta. El viento salvaje giró su flanco, abrió sus costillas de madera y respondió con fuego. El mar rugió entre llamaradas. La madera crujía con cada impacto. Sangre, humo y astillas se mezclaban en el aire. Gritos sin forma salpicaban el viento. Ninguno de los dos lados se detendría. No había más pactos. No quedaban máscaras. Solo fuego, pólvora, y un cielo que ya no distinguía traidores de leales. El combate se extendía como una fiebre. El viento salvaje, aunque menor en tamaño y número, se movía con la agilidad de un animal herido que aún sabe morder. Mientras los navíos reales avanzaban con la fuerza del peso imperial, el bergantín negro giraba, retrocedía, se deslizaba entre las trayectorias de fuego como un espectro imposible de atrapar del todo. Los cañones rugían sin pausa. Cada disparo era una nota en una sinfonía de colapso. Los hombres corrían sobre cubierta, algunos con brazos envueltos en vendas improvisadas, otros lanzando cubos de agua sobre incendios pequeños que nacían como brasas desesperadas. La batalla ya no era entre barcos, sino entre dos ideas, una que quería imponer el silencio y otra que se negaba a desaparecer sin ruido. Asa M. Bala dirigía la artillería de babor con la concentración de quien ha vivido 1000 veces la muerte de cerca. Sus movimientos eran precisos, casi rituales. Cada orden sin voz era respondida con fuego. A su alrededor, los caídos eran retirados sin ceremonia. No había tiempo para héroes individuales. Solo para ritmo, carga, disparo, recarga. Sobrevivir se había convertido en mecánica pura. Gabriel Chow, en el timón auxiliar, tenía las manos cubiertas de sangre seca que no sabía si era suya. Observaba cómo los mástiles enemigos comenzaban a resquebrajarse, pero no sentía alivio. Cada impacto en su propio casco resonaba en sus huesos como una cuenta regresiva. Elías había dicho que no habría retirada. Y Gabriel lo comprendía ahora con una claridad feroz. No había un lugar a donde huir. No existía una costa que los acogiera. El mar era su única patria, y se estaba cerrando como una trampa. El HMS Mercy, uno de los escoltas del Pravedens, recibió un impacto directo en su línea de cañones. La explosión arrancó parte de su flanco y lanzó cuerpos al mar como muñecos rotos. Pero el avance no se detenía. Las órdenes desde la flota real eran claras: ninguna negociación, ninguna rendición. La bandera negra debía ser hundida. No por lo que hacía, sino por lo que representaba. El viento salvaje comenzó a inclinarse hacia un costado. Una vía de agua se había abierto bajo la línea del casco. Los baldes se multiplicaban. Hombres corrían con bombas manuales, intentando retrasar lo inevitable. Pero todos sabían que el tiempo ya no estaba de su lado. Lo único que quedaba era decidir cómo terminar. En medio del humo, la figura del capitán Elías emergió de entre las sombras. Su abrigo estaba desgarrado, el rostro ennegrecido por pólvora, pero su postura era intacta. Caminaba como quien ya ha aceptado todo. No dijo nada. No era necesario. Alzó una antorcha y caminó hacia la línea de pólvora preparada en la cubierta baja. La decisión estaba tomada. Si el imperio quería borrar su historia, tendría que tragarse los restos ardiendo de su propia creación. Las cubiertas del viento salvaje ardían con la furia de quienes no aceptan ser juzgados por manos que alguna vez los aplaudieron. El fuego avanzaba como una criatura viva, lamiendo sogas, maderas y cuerpos sin distinción. No había gritos de auxilio, solo el estruendo de los cañones, los silbidos de los proyectiles y el crujido de una estructura que se negaba a hundirse sin estallar primero. La antorcha de Elías había cumplido su promesa. Las reservas de pólvora, ocultas bajo la artillería central, habían sido encendidas con cuidado quirúrgico. No una explosión total, sino una secuencia planeada para demorar el colapso, para incendiar desde dentro mientras aún disparaban desde fuera. La muerte del navío debía ser tan estratégica como su vida. No se trataba de ganar. Se trataba de marcar. Los navíos enemigos, al ver las llamas, no retrocedieron. En vez de eso, aceleraron el cierre, creyendo que la rendición era inminente. Pero cada metro ganado por la flota real era un paso dentro de una trampa ardiente.
Desde los laterales del viento salvaje, las últimas andanadas eran disparadas a bocajarro, sin cálculo, solo con intención. Fragmentos de metal, madera, hueso y humo colapsaban sobre las cubiertas. El aire era irrespirable. La visibilidad, nula. A bordo del Providence, el comandante Darlington intentaba leer el caos. Su rival, al que alguna vez llamó aliado, se había convertido en un símbolo insoportable para la corona. No por su violencia, sino por su insistencia en no doblegarse. Elías no solo estaba combatiendo, estaba convirtiendo su destrucción en mensaje. Cada segundo que resistía era una bofetada a la autoridad que lo había traicionado. Mientras el agua inundaba los niveles inferiores del bergantín, Asa M. Bala se mantuvo firme en la cubierta media, organizando lo imposible, una retirada mínima, unos cuantos hombres saltando hacia botes ocultos en la bodega, tal vez con documentos, tal vez con nada. No era una huida, era una semilla. Si alguien sobrevivía, contaría. Si alguien escapaba, propagaría. Gabriel Chow no saltó. Permaneció en el puente, junto a los pocos que sabían que ese lugar era ya tumba y altar. Miraba el mar, ya teñido de negro, sin miedo. Como si por fin comprendiera que ningún tribunal definiría su nombre, pero sí su forma de caer. Y entonces, finalmente, la línea de fuego alcanzó el núcleo. Un rugido sordo, profundo, reventó desde el corazón del viento salvaje. La explosión no fue inmediata. Fue contenida. Quiso durar. Quiso arrastrar con ella todo lo que no debía ser olvidado. Cuando el humo se despejó, no quedaba mástil. No quedaba casco. Solo brasas flotando en la superficie, y un retazo de tela negra, chamuscado, que flotaba como si aún no hubiese decidido hundirse. La flota real se mantuvo en silencio. No vitorearon. No celebraron. Sabían que no habían ganado una batalla. Solo habían presenciado una decisión. La última de un mundo que eligió arder antes que arrodillarse. Días después, los restos del enfrentamiento seguían esparcidos por la corriente como fragmentos de un idioma que el mar aún intentaba descifrar. El humo se había disuelto, pero la memoria persistía en las cubiertas chamuscadas de los barcos reales, donde cada tabla crujía bajo el peso de una victoria que no sabía a nada. En los registros del almirantazgo, el incidente fue reducido a un párrafo seco: bergantín rebelde neutralizado. Ningún prisionero. Bandera no recuperada. El informe omitía los detalles: la resistencia suicida, la precisión de los disparos, la mirada imperturbable de un capitán que eligió el fuego antes que el olvido. No había espacio para epopeyas cuando la historia debía ajustarse a la versión oficial. Pero en los puertos del Caribe, las palabras viajaban más rápido que los barcos. En las tabernas de Tortuga, en los muelles de Port Royal, entre los esclavos liberados y los marineros sin bandera, el rumor creció con vida propia. Hablaban de un bergantín envuelto en llamas, de un capitán sin rostro que hizo estallar su propio navío, de una bandera negra que no cayó al mar sino que se deshizo en el aire, como una maldición que seguía flotando. En algunas versiones, nadie murió. En otras, todos lo hicieron. En unas pocas, alguien sobrevivió, una mujer de mirada afilada, que escapó en un bote con un mapa quemado y un mensaje imposible. Tal vez Asa. Tal vez otra. No importaba el nombre, importaba el eco. El símbolo. La idea. El Jolly Roger, decían, había ardido, pero no había muerto. La quilla del viento salvaje ya no existía, pero su historia empezaba a multiplicarse. Se convirtió en advertencia para los reinos. En inspiración para los desposeídos. En un recordatorio silencioso de que, mientras haya viento, mar y fuego, habrá quienes prefieran arder a obedecer. Y aunque las aguas cerraron la herida, el rumor quedó suspendido en la sal. Una bandera negra había desaparecido del mástil. Pero aún ondeaba en la memoria. Con el paso de las lunas, el relato del viento salvaje se volvió leyenda. En las costas del Caribe, en las rutas del Índico, en las bocas secas de marineros que ya no recordaban tierra firme, el nombre de Elías Drake dejó de ser el de un hombre y se transformó en una especie de advertencia poética, el pirata que hizo estallar su propio mundo antes de entregarlo. En el corazón del imperio, el silencio fue más ruidoso que cualquier crónica. No se erigieron estatuas, no se escribieron libros. Los nombres de Drake, Asa, Chow y los suyos fueron omitidos deliberadamente de los archivos. No por insignificantes, sino por lo contrario. Porque su historia no podía encajar en una narrativa donde el poder era infalible, donde los traidores eran cobardes, donde los rebeldes no pensaban ni sentían.
Su existencia era una grieta, y el imperio necesitaba cerrar filas. Pero los mares, a diferencia de las bibliotecas, no olvidan lo que arde en su superficie. Barcos de bandera incierta comenzaron a operar en silencio, inspirados por la táctica del sacrificio. En sus mástiles ondeaban trapos negros sin símbolo, como un luto activo, como una señal entre los que aún creían que no toda orden debía cumplirse. No eran parte de una flota. No formaban un ejército. Solo compartían una memoria. Algunos los llamaron imitadores. Otros, fanáticos. Para los capitanes de las rutas imperiales, eran simplemente una nueva amenaza, enemigos sin nombre, sin cartas de corso, sin propósito que pudiera comprarse con oro o tierra. Pero en el fondo, todos sabían de dónde venía ese fuego. Lo que Elías había encendido no se apagaba con agua ni con ejecuciones. Era una idea. Y las ideas, como el humo, se filtran por las rendijas de los mapas. En las noches sin luna, algunos marineros afirmaban ver una vela solitaria al horizonte, navegando contra el viento. Sin luces. Sin sonido. Solo una sombra larga, con un mástil roto y un trapo negro que se negaba a caer. Juraban que no hacía ruido al cortar el agua. Que no dejaba estela. Que no pedía paso. Otros decían que eran cuentos. Invenciones de borrachos. Pero todos, al verla, bajaban los ojos. Porque una cosa era cierta. Esa historia aún navegaba. Años después, cuando las generaciones que habían combatido ya se habían extinguido o domesticado, la leyenda del viento salvaje aún flotaba como bruma espesa en las aguas del Caribe y más allá. No se hablaba de ella en palacios ni en despachos navales, pero en cada puerto libre, en cada campamento improvisado al margen de las rutas oficiales, alguien conocía los detalles: la carta de traición, la elección del fuego, el estallido final. Los imperios habían logrado lo que buscaban. Las rutas estaban aseguradas, los corsarios eliminados o convertidos en almirantes decorativos, y las banderas negras, oficialmente, eran parte de un pasado extinguido. El Jolly Roger, decían los libros oficiales, había sido reducido a símbolo de barbarie, enterrado bajo el peso de la ley. Pero los símbolos no obedecen archivos. Los símbolos se filtran. Sobreviven en relatos susurrados, en velas izadas de noche, en barcos sin puerto ni nación. En la línea más sucia de una bitácora anónima escrita en tinta de pólvora, aparecía una frase repetida con variaciones mínimas: prefirieron arder. Esa idea, más que cualquier barco o capitán, era lo que el imperio no podía controlar. Y así, aunque los restos del viento salvaje se hubieran perdido bajo algas y coral, su estandarte seguía ondeando en lugares sin coordenadas precisas, en barcos que no figuraban en ningún registro, entre marineros que no necesitaban coronas ni himnos. Porque al final, no se trataba de tesoros ni conquistas, sino de algo más peligroso. La prueba de que incluso los condenados podían elegir su final. Que el acto de quemarse a sí mismos podía ser una forma de libertad. Y que hay banderas que no necesitan mástil para seguir ondeando. La memoria y mar. ¿Prefieres este tipo de contenido o algo más largo y detallado? Te leo en los comentarios.